Hola, ¿qué tal? Qué gusto entrar en comunicación con ustedes. Gracias por su compañía. Me comí unos minutos, pero es que andaba en una carrera que apenas alcancé a estar ya aquí conectado con ustedes, pero me da mucho gusto saludarles y empezar la transmisión de este jueves 28 de enero, que con pandemia y todo, qué rápido se fue el mes, qué rápido se fue enero. A veces uno no cree cómo el encierro puede transcurrir con cierta vertiginosidad y pues sí, así es como sucede. Gracias por su compañía, gracias por permitirme entrar a sus computadoras, a sus teléfonos móviles, por la vía en donde entra Juan María Naveja Comunicación a través de Facebook. Muchísimas gracias por compartir la transmisión, por darme sus comentarios, por hacer posible esta transmisión. Miren, hoy creo que de las cosas que tendrían que ser relevantes en este momento es la salud del presidente de la República, saber exactamente en qué condiciones se encuentra Andrés Manuel López Obrador. Lamentablemente la información nos la dan de una manera, a mí me parece que no es la correcta, porque tendría que haber una mayor fluidez en el flujo informativo. Hoy estamos ya, pues fíjense, desde el domingo, que fue su tweet que nos comunicaba que tenía síntomas y que se había dado positivo de COVID, pues realmente hemos estado en manos de lo que buenamente nos dé a conocer la secretaria de Gobernación, que el lunes, acuérdense ustedes, no sabía dónde se encontraba el presidente de la República. Y como siempre se dice en la comunicación, los vacíos normalmente se llenan con especulación. Los vacíos propician dudas, propician comentarios de todo tipo, que bueno, en tiempos de redes sociales también se podría llenar con tuitazos falsos y con informaciones no correctas. En este momento confiamos en que sea verdad que el presidente de la República se está recuperando, que está evolucionando favorablemente, que se encuentra en Palacio Nacional. Antier estaba el rumor de que si se encontraba que se había ingresado al Instituto Nacional de Nutrición. Hoy por la mañana nos decía el reportero Rafael Flores Martínez que a él le comentaron una gran movilización en el hospital militar. Pues sí, puede ser una gran movilización motivada por mil razones, por mil causas, pero miren ustedes lo que son las cosas, lo que se presentó en el país. Por un lado, el COVID que afectó al presidente de la República. Luego al cardenal primado de México, al arzobispo, al ex arzobispo primado de México, quien ya no tiene el control, ya él quedó sustituido, él quedó relevado porque a los 75 años los cardenales renuncian al cargo que tenían. Entonces pasó un poquito de tiempo y luego ya dejó sus responsabilidades como arzobispo primado de México el cardenal Norberto Rivera Carrera, quien estuvo intubado varios días. Hoy por la mañana nos decían que ya había sido retirada el tubo, pues así es, ¿no? Había sido desentubado, se dice intubado y fue desentubado, desintubado, no sé cuál sea el término correcto, pero ya le habían retirado y que pues estaba estable. Esa es la información. Normalmente se les da un procedimiento para sedarlos y se les intuba para ver cómo van evolucionando. Y también el hombre más rico de México, Carlos Slim, quien entró también, él sí está confirmado porque han dado la información muy puntual que el ingeniero Slim ha estado internado en el Instituto Nacional de Nutrición, en donde ha sido observado. Yo hoy escuchaba un par de entrevistas con su yerno Arturo Elías Ayub, quien decía que hoy que es cumpleaños del ingeniero Carlos Slim, que se encontraba en buenas condiciones, que estaba evolucionando favorablemente y han estado dando información continua del ingeniero Slim. Eso pues es la tarea que debe predominar, pero pues vamos a ver, ojalá, y lo digo de todo corazón y como mexicano, que el presidente de la República evolucione favorablemente y que todo lo que son las vaciladas que se están dando, pues sean vaciladas nada más, que sean nada más memes con los cuales bromeamos y que son parte de las actividades. Es más, ni siquiera les voy a presentar ahorita los memes que me han llegado. Más adelante, en otro momento, los comentamos. Por lo pronto, vamos a un tema que sí es preocupante, sí es de primer orden,
Porque miren, este gobierno estableció como una primera meta el combatir la corrupción y ser un gobierno transparente, acabar con la corrupción, con la impunidad. Pues miren, hoy gastos varios por 50,000 millones de pesos. Eso es lo que está revelándose por parte de los medios de comunicación. Déjenme mostrarles aquí tal cual. Miren, gastos varios por 50,000 millones de pesos, lo que dice el periódico Reforma a nivel nacional y el periódico Mural a nivel local. Dice: el gobierno federal no cumple con los principios contables a los que obliga cualquier empresa que opere en México. Mientras una pequeña o mediana empresa común debe llevar un registro de sus gastos para cumplir con sus obligaciones fiscales, la Federación erogó el año pasado 50,822 millones de pesos sin un reporte preciso de en qué se gastaron, pues los clasificó como otras contrataciones de acuerdo con un reporte de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y México Evalúa, elaborado por Marco Antonio Fernández y Roberto de la Rosa. Esta cantidad, fíjense, con esta cantidad, más de 50,000 millones, sería suficiente para comprar las dosis de la vacuna Sputnik V para inmunizar a todos los mexicanos mayores de 19 años. La cifra contrasta con lo gastado en los años anteriores bajo esa misma modalidad. El año 2019, las otras compras sin esta comprobación fueron de más de 24,000 millones de pesos. En 2018, con Peña Nieto, el sexenio de la corrupción, y 2017, los dos últimos del sexenio anterior, alcanzaron 152 y 61 millones de pesos respectivamente, contra 50,000 millones de pesos que nomás no se aclara en qué fueron gastados. Esto está dándose hoy a conocer. Dice Fernando Belauzarán: en 2020 López Obrador escondió en otras contrataciones 50,000 millones. En 2019 lo hizo con 24,000. Con Peña, ya les di los datos. Dice: buenos días, pinches, así dice, corruptos. Gastos varios, 50,000 millones de pesos. Esta es la información que hoy está circulando y que se está dando a conocer. Esto también va con otras cosas de la poca transparencia que se está dando con el propio gobierno de la República. Esta nota del reportero Omar Aguilar que me compartió Alicia Esther Gutiérrez dice: tras 12 solicitudes de información, el gobierno federal clasifica el archivo clínico de López Obrador. Quiere decir que no lo van a dar a conocer. La salud del presidente López Obrador, tiene 67 años, que según analistas políticos es un asunto de Estado, debido a que su edad y condiciones es algo precaria, y es que desde hace varios meses atrás se declaró inaccesible la divulgación de su expediente médico, y recientemente el subsecretario Hugo López-Gatell indicó que esos datos son personales y por ende privados. Así que gracias, Alicia, por esta información. Voy a darles un poquito más de información a este respecto, porque hay otros elementos que creo que vale la pena que tratemos esta noche. Pero antes, permítanme saludar a quienes se están haciendo presentes en la transmisión. Muchísimas gracias por su participación, por sus comentarios. Y no me han llegado, Maru, los comentarios que se están registrando esta noche. Pero pues gracias por su participación. Aquí voy a empezar a leerlos. Carmen Robles Gil: buenas noches, Juan María. Dice Jaime Sánchez: Juan, buenas noches, Dios te bendiga. Dice Lourdes Barragán: saludos a toda la flota aquí de parte de Carmen, de Lourdes, buenas noches. También ella está saludando ahí. Qué bueno que se saluden entre ustedes. Manuela Velasco: buenas noches, comunidad naveja. Saludos desde el Estado de México. Gracias también a Juan Carlos Millán, a Jaime Sánchez. Te esperamos que sea verdad que tenga COVID, pues es lo que decía, y que esté controlado, sobre todo que esté controlado. María Elena Díaz: buenas noches a esta bella comunidad naveja, súper bien informada y con la seriedad que se requiere. Jesús Galindo: saludos, señor, muchos saludos. Javier Ruiz: muy buenas noches, comunidad, saludos desde Reynosa, presente, gracias. Testito: mucho gusto en estar en comunicación. Santiago Barcán:
buen día, Gatell es muy mal funcionario, no le da vergüenza. Marta López dice, buenas noches, maestro Juan María, y a toda la comunidad pensante en abeja, presentes como todos los días. Josefina Martínez, buenas noches, señor Juan María, y para toda la comunidad presente, como siempre, atenta para recibir su información. Carmen Robles Gil, también buenas noches, dice Joe Martínez, buenas tardes, que ya está en California. Buenas tardes, pues por eso. Alfredo Ríos Rodríguez, buenas noches, ya es costumbre, la buena noticia aquí en Playa del Carmen, Quintana Roo. Qué gusto saludarles desde esta transmisión. Isaura PB, buenas noches, saludos para todos, Juan María, comunidad pensante, aquí presente en Guadalajara. Jaime Gallegos dice, México, tercer país de muertos por COVID-19 a nivel mundial, con grave crisis económica, resultado de un estado fallido. Eso que dice Jaime es bien preocupante. ¿Saben por qué? Porque ya superamos a la India en los números, en los registros que se están registrando, en el número de muertos por COVID-19. A la India. Imagínense, la India, que tiene 10 veces más habitantes que México. Les doy a conocer las cifras del día de hoy. Gracias, Jaime Matus, por compartirlos. Pero aquí tienen ustedes esta gráfica de cómo se comportó el COVID en México. Hoy estamos 28 de enero, el número de contagiados 18.670 para un total de 1.825.519, mientras que el número de muertos en las últimas 24 horas 1.506. Y en cifras oficiales, recuerden que estas son cifras oficiales, aquí las tienen, 155.145. ¿Se acuerdan cuando López-Gatell decía que cuando mucho una situación catastrófica sería de 60.000? Pues ya andamos en cifras de ellos mismos arriba de los 60.000 y arriba de los 100.000. Y recuerden que lo que nos informó ayer el INEGI nos puso también los pelos de punta, porque hay que agregar todos los subregistros que dan un mayor número de muertos. Por eso son algunos especialistas que dicen que ya andamos con más de 300.000 muertos a causa del COVID-19. Ni hablar, es una pena lo que está pasando, pero pues nos van a salir con 1000 explicaciones que no vale la pena ni siquiera mencionarlas con todo esto. Así que les doy los datos de esa manera y Maru, me voy a quedar ya me voy a quedar, te digo hasta dónde, ya que entraste tú, te voy a decir hasta dónde para que tú ya le sigas y luego no esté yo leyendo lo que no debo leer, porque les voy a mostrar un ejemplo de cómo reaccionan los bots de este gobierno que no le gusta que hagamos críticas. Me voy a quedar en el comentario de Mayela y Turriría Alvarado, donde está su icono, y para arriba creo que me faltaron algunos comentarios, Maru, me faltaron algunos, pero pues bueno, mira, me quedo hasta aquí para que tú ya le sigas, pero les decía lo que sucede con esta situación de que no les gustan a veces los comentarios y cómo se van reproduciendo esta situación que de veras no lo entiende uno, pero eh, son tan transparentes en su forma de actuar y proceder que bueno, les voy a pasar en un ratito más esto que compartió Araceli Benítez en su Twitter, porque la agarraron a palos, pero con los mismos. Déjenme, aquí está Araceli, y ahora para encontrar su tweet, como esta tuitera que es de Baja California, y es aquí está. Aquí les voy a compartir. Fíjense cómo está la cosa, ¿eh? Para que vean cómo operan los bots, todos los que nos están agrediendo, que a mí me mientan la mamá y todo lo que hacen, les voy a compartir. Miren, está el tweet de Araceli. Dice, Marcelo Ebrard, necesitamos que compartas todos los contratos de las vacunas que se compraron. Si quieres, táchales el precio. La Fiscalía General de la República te puede ayudar con ese detalle, pero urge saber exactamente cuántas compraron y cuándo estarán disponibles en México. Roberto le contesta, siéntese señora, ¿o acaso es auditoría de la Fiscalía o solo quiere brillar en tu oscuridad? Bueno, luego,
La misma Araceli dice, quizás el presidente, ya siempre pone en letras chiquitas el presidente, si hubiera quedado en casa o usado cubrebocas, no estaría contagiado. Espero que pronto se recupere y que esto sirva de ejemplo para los covidiotas como él. Todos estamos en riesgo, pero no todos tenemos los mismos recursos para atendernos. Jonathan de Lira le dice, ya siéntese señora. ¿Se acuerdan que el anterior que le contestó? Siéntese señora. Este tal Jonathan, siéntese señora. Luego tuitea, avísenle al presidente López que esas lucecitas son los hornos crematorios que no se dan abasto. Y Gabriel García le contesta, ya siéntese señora, luego se nota su ignorancia, es usted igual a las lavanderas de la vecindad. Y luego otro, el cuarto tuit, Enrique Peña Nieto, ¿por qué pactaste con quien ha resultado ser la peor desgracia para México? En 2 años ha hecho más daño que todos los gobiernos anteriores. Por favor, si tienes más videos que sirvan de prueba de lo corrupto que es, compártelos. Y Charlie Garchi le contesta, ya siéntese señora. Para que vean ustedes cómo son los robots. Ahí tienen 1, ya siéntese. 2, ya siéntese. 3, ya siéntese. 4, siéntese señora. Y dice Araceli, ¿cómo les explico que si me siento puedo criticar al gobierno más cómoda y por más tiempo? Para que vean cómo funcionan los robots que nos están a veces agrediendo aquí a lo que venimos comentando, lo que venimos haciendo y diciendo. Y para ya desocupar el periódico, miren, hoy viene una encuesta de Reforma que dice, ven descuido en contagio. La pregunta fue, ¿con cuál visión está más de acuerdo? López Obrador se contagió porque no tomó precauciones como usar cubrebocas, esto considera el 60%. El 34% es un presidente cercano a la gente. Luego, el presidente debió ser de los primeros en recibir la vacuna, dice el 56%, y el 41% debe esperar a vacunarse cuando le corresponda por su edad. Pero para que vean ustedes cómo se va comentando toda esta situación en torno a la salud del presidente de la República. Y les decía que hay tela de dónde cortar con todo esto. Voy a presentarles una entrevista que Luis Cárdenas hizo en su noticiero de MBS Noticias con la expresidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el famoso IFAI, que ahora es INAI. La entrevistó, ella es una experta en la materia, una agente de primer orden, reconocida por sus capacidades, su honestidad, y Jacqueline Pechard respondió a la entrevista de Luis Cárdenas acerca de la información que se debe dar de la salud del presidente. Días. Oye, cuéntanos, ¿el presidente debería de hacer público su estado de salud? A ver, ese es un asunto de interés público, ¿verdad? Convengamos que los mexicanos necesitamos saber cuál es el estado de salud del presidente. Es cierto que la Ley General de Protección de Datos Personales en las entidades públicas señala con mucha claridad que los datos sobre la salud son datos personales, no solamente datos de identificación, sino que son datos sensibles. Entonces, por supuesto que el presidente tiene derecho a esa protección de sus datos. Pero por su cargo público hay ese interés público en que se conozca. Entonces, lo que dice la Ley General de Transparencia, es que se hace una prueba de interés público para ver si esa información debe de ser del conocimiento del público o no. Eso es algo que debe de hacer el INAI, pero mientras tanto, lo que dice la Ley de Protección de Datos es que esa autoridad, en aras del interés público, debe de conceder, debe de dar su permiso para que se conozcan esos datos sobre la evolución de su enfermedad. Uh-huh. Claro, hay que comprender que alguien me decía, bueno, pues que se sepa exactamente cuál es el nivel de oxigenación en las mañanas y en las noches y después saber, bueno, no, lo que se tiene que saber es el reporte médico, digamos, tampoco se puede ser intrusivo, ¿no? O sea, no entonces por eso es importante que sea el propio presidente el que acepte, el que conceda, el que dé el consentimiento para que se den a conocer pues la evolución de su enfermedad, porque sí es de interés para todos los mexicanos. ¿Su prueba COVID positiva, por ejemplo, debería ser pública? Bueno, sí, pero no creo que tenga ninguna... A ver, ¿cuál es el valor que se agrega con conocer la prueba? La prueba nada más dice sí o no.
No dice ninguna otra cosa. Entonces, darla a conocer, pues creo que ahorita que ya está declarado que él tiene la enfermedad, pues no me parece trascendente, pero en todo caso, si alguien la pide, debería de darse a conocer, puesto que ya se dio a conocer que el presidente tiene la enfermedad y por lo tanto, entonces, esto fue producto de una prueba, ¿no? Pero, la prueba, claro que sí, pero yo creo que hay que ir más allá de la prueba y que pues lo que van viendo los médicos día con día, el reporte médico debería de ser autorizado por el presidente para que se diera a conocer. Pero Jacqueline Pechard, Olga Sánchez Cordero, por ejemplo, da a conocer ahí su prueba de COVID, con la foto, etcétera, y hay tanta desinformación, y hoy día en una era de tanta posverdad se mueven muchas cosas. El primer día, por ejemplo, no estábamos muy seguros, y ni la misma Olga Sánchez Cordero parecía tan segura de si estaba o no en el Palacio Nacional, y luego empezó a circular por ahí una información de que podía estar hospitalizado o no, que tardó bastante la presidencia en desmentir. Lo de la prueba podrá ser intrascendente, sin embargo, y te lo garantizo, digo, lo juro, aquí estoy viéndolo en el WhatsApp, tengo una cantidad enorme, pero enorme de personas que insisten en que no tienen, ¿no? Y que no creen, y que es una estrategia política. O sea, el afán de la transparencia es tratar de eliminar este tipo de rumorología. Efectivamente, pero yo estoy partiendo del punto de que, pues, damos por bueno que si el presidente dice que está enfermo es porque se le hizo una prueba, pero por eso digo, hay que ir más allá de la prueba. Quien la pida tiene derecho a que se le dé, porque es de interés público, y el interés público puede remontar el derecho de la persona a la protección de sus datos. ¿Sí? Qué claridad de Jacqueline Pechard, aquí la tienen ustedes en la imagen, qué claridad, y para que ustedes vean la importancia de tener ciudadanos de esa categoría, de esa clase, con esos conocimientos, con esa frialdad para ver las cosas. Ni se pone del lado de quienes están especulando en torno de la salud del presidente, pero tampoco de opacar la información. Lo dice de una manera muy clara: si ya se trata de información conocida, de información pública, se debe dar a conocer. Es lo que está diciendo Jacqueline Pechard. Me parece que ha sido una excelente declaración la que ha formulado en esta entrevista que le hizo Luis Cárdenas en su noticiario de MBS Noticias. Y ahí tienen ustedes, o sea, este tipo de información que debe trascender y debe darse a conocer, porque pues se trata de asuntos de interés colectivo. Y miren, hoy me encontraba con varios comentarios a este respecto. Miren, por ejemplo, Pascal Beltrán del Río en Twitter daba el siguiente, no, esto es sobre el mural, y el mural no es exactamente lo que quiero ocuparme. Más bien estaba viendo el artículo de Raimundo Riva Palacio, quien ponía el ejemplo de la forma en que se dio a conocer la información cuando el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, fue herido, y que se daba un parte médico todos los días. Se daba un parte médico para saber en qué condiciones se encontraba. Otro tanto sucedió con, dice el mismo Raimundo Riva Palacio, con Boris Johnson, dando a conocer cuál era la situación que predominaba cuando el primer ministro británico se contagió de COVID-19, y que daban a conocer su evolución paulatinamente. En fin, creo que todo esto nos va llevando a la situación de la claridad que debe haber con respecto a este tema. Y les presentaba hace rato el tuit de Fernando Belauzarán. Ahora les voy a pasar su grabación sobre temas de esta índole. Ser laxos con las medidas de prevención y desinformar a la población, asegurando que el virus está bajo control y que vamos de salida. Nuestro gobernante ha insistido en salir de gira cuando las autoridades piden a la población quedarse en casa, y todavía abordó con síntomas un vuelo comercial de San Luis Potosí a la Ciudad de México, poniendo a tripulación y pasajeros en riesgo. Presidente López Obrador, recupérese pronto y rectifique. Hay que tomar a la enfermedad en serio, establecer el uso obligatorio de cubrebocas, evitar concentraciones y dar marcha atrás en el despropósito de subordinar la vacunación al interés electoral. Muchas vidas dependen de ello. Soy Fernando Belauzarán, y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales. Definitivamente tenemos que considerar que cuando se trata del jefe del Ejecutivo, cuando se trata del jefe de Estado,
pues es indispensable que la información sea confiable, de primer orden, para poder informar a la gente. Esto es parte fundamental de todo esto que tenemos que considerar. Y yo les paso lo que se comenta en este respecto y creo que nos ubica en algunos juicios que se formulan. Y les decía, miren, por ejemplo, este artículo que les comentaba de Raimundo Riva Palacio, que se titula Improvisados e irresponsables, da la explicación que les decía tanto del presidente Reagan como del primer ministro Boris Johnson. Y lo que subraya con todo esto, dice: 4 días después de haber dado positivo de COVID, realmente no se sabe clínicamente hablando en qué estado se encuentra la salud de López Obrador. Se ignora por qué dicen que evoluciona bien y que el domingo tuvo fiebre mayor a 37.3 y menor a 38, porque falta contexto y traducción. Esto no dice nada y abre el camino a la especulación. No hay un parte médico diario y responsable sobre la salud del presidente y tampoco se conoce quiénes lo atienden. Se informó que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, está al frente del equipo médico, pero todo parece ser parte de algo que huele a engaño. Son fugas hacia adelante para ganar tiempo y no decir quiénes lo están atendiendo, qué tipo de tratamiento le están dando, si oxigena bien, si tiene daño en los pulmones, si ha tenido otros síntomas además de la fiebre, que son preguntas que puede hacer cualquier persona sin necesidad de conocimiento médico. Esto sería realmente la transparencia que pide López Obrador y no una tutelada y llena de huecos, contradicciones y tropezones de un equipo presidencial improvisado e irresponsable. Informar tiene riesgos, en particular si la salud de un presidente que tiene todo el poder centralizado en él se deteriora, pero dentro de lo delicado y potencialmente complejo y peligroso es lo mejor que se debe hacer. Miren, en esto Raimundo Riva Palacio es un hombre que sabe mucho, que ha tratado, le ha tocado seguir muchas informaciones a este respecto. En fin, bueno, pues es parte de lo relacionado con la salud del presidente López Obrador, que lo estamos tratando. Oigan, me encontré hoy tuit de Arturo Erdely, el matemático. Dice que no se confíen en Campeche, porque muy verde, ya ven que allá el semáforo es verde, pero ahí va repuntando poco a poco. No quiero imaginar si regresan a clases presenciales, y exhibe esta gráfica de cómo se está presentando el COVID-19 en Campeche. Algunas personas nos siguen en el estado de Campeche, que se supone que es uno de los 2 que han estado en semáforo verde, y vean cómo va repuntando. Y lo que dice el doctor Erdely: cuidado, porque si regresan a clases como lo pretende el presidente de la República, pues puede ser que crezcan los contagios. Y esto me lleva a algo que escuchaba hoy por la mañana, cuando escuchaba en uno de los noticieros, creo que fue el de Carlos Loret, en donde decía uno de los líderes de una agrupación de enfermeros que estamos ya muy tranquilos de que terminó la consecuencia del puente Guadalupe Reyes, que termina con el Día de Reyes, dice, pero no sabemos cómo se va a comportar el virus con la situación del metro, en donde hemos visto pues, unos congestionamientos terribles, y que seguramente en la capital de la República va a traer sus implicaciones. Y me quedé pensando, piénsenlo ustedes, piensen lo que puede representar estas aglomeraciones que se han dado en el metro, pues porque la gente tiene que moverse de alguna manera, y esto es lo que hemos estado observando. En fin, pues yo les paso el comentario tal y como está presentándose. Y bueno, pues a Maru le falló, les pasó lo que a muchos de ustedes, que no pueden entrar a la transmisión, y finalmente ya entró. Dice Angélica García: Olga Cordero dijo que el presidente está saludable, vaya contradicción. A partir de este comentario de Angélica es que yo puedo empezar a leer, para que me disculpen aquellas personas que escribieron antes. Elvira Quintero Nanbu: me llegó un WhatsApp de que el presidente no tiene COVID, sino un derrame cerebral. También yo lo he visto, Elvira. Yo creo que no especulemos si no tenemos información a este respecto, porque entonces nos prestamos a todo esto y no tenemos la suficiente información. Miguel Hernández: que aquí no vengan los bots porque los defendemos, maestro, gracias. Dice
Lourdes Barragán, lo curioso del contagio de López Obrador es que todos los que estuvieron con él han dado negativo. Qué raro. Pati Medina nos dice buenas noches, comunidad Naveja, gracias Pati. Benjamín Rivero, hoy no hay vacuna, hoy no hay medicamentos para niños con cáncer, hoy se planea comprar vacunas patito rusas por baratas, hoy el INEGI descubre los datos reales de muertes, son más de 200,000, dice además, hoy el presidente está infectado por irresponsable, hoy la economía está en la lona y sin apoyos del gobierno, hoy el país está dividido, hoy no hay dinero más que para las obras y del presidente. Hoy se sabe que se oculta la información del aeropuerto, vacunas, gastos de 50,000 millones. Hoy apoya Morena a un candidato violador. Hoy México llora porque la esperanza se tiñó de venganza y se llevó a todos entre las patas. Hoy hemos quedado solos y son una oposición, pues le tienen miedo al tirano. Qué tristeza, pobre de México. Este es el comentario de Benjamín y lo leí tal cual. Bueno, pues miren, el tema, dice, bueno, también le doy el saludo de Manuel Licea, dice buenas noches a la comunidad. Carlos Ojeda también nos dice buenas noches. Josefina Martínez dice, sí que atacan los chairos, pero yo los ignoro por cuando la ignorancia habla, la inteligencia calla. Salvador González Ramírez, José González Márquez de San Julián, Jalisco, mi padre murió, hombre, Salvador, un fuerte abrazo y que haya pronta resignación, paisano, que ojalá. Híjole, cómo nos han llegado cosas de este tipo. José Antonio Rosas Balbuena, buenas noches maestro y a toda la comunidad. Le sangran los oídos a los bots de la 4T al escuchar las verdades del fracaso y del pésimo y nefasto gobierno de AMLO. Bueno, pero les decía que parte de lo que decía Benjamín es el tema de las vacunas y la falta de medicamentos. Es de veras preocupante lo que está sucediendo en el país porque están escaseando medicamentos, están escaseando equipos quirúrgicos. De veras está haciendo falta una gran cantidad de productos de carácter médico y esto es lo que estamos viviendo con toda esta situación. Dice también Salvador González Ramírez, Morena será demolido en Nuevo León. Allí me quedo, Maru, con los comentarios. Bueno, me faltó, no ya, en el de Salvador González Ramírez. Bueno, pero les decía también de lo que decía Benjamín, la parte relativa a las vacunas y que nos da pie para escuchar primero, escuchen primero lo que dice el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, cuando le dicen que se van a comprar vacunas que no están certificadas, que no han llegado a completar los protocolos. Él la toma por el lado de que el gobierno no compra vacunas de segunda. Escuchen por favor lo que dice el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Nosotros no estamos comprando vacunas de segunda, ¿no? Y de hecho estamos, o sea, déjenme decirlo súper claramente. No compramos vacunas de segunda. La mayor parte de las vacunas, por ejemplo, las de la influenza que nos aplicamos, que yo mismo me la apliqué este año, tienen un nivel de eficacia de entre el 40 y el 50%. Todas las vacunas que nosotros estamos en el proceso de contratar tienen niveles de eficacia superiores al 94%. Hay solamente una vacuna que no estamos contratando, no voy a decir cuál es, no la estamos ocupando, que ya se está distribuyendo en muchísimas partes del mundo, que tiene un nivel de eficacia del 65%. Eso es lo dicho por Arturo Herrera, a quien me permito felicitar porque usted sí pudo vacunarse contra la influenza. Lo felicito porque usted estuvo entre los 30 millones de mexicanos privilegiados que recibieron la vacuna contra la influenza, ya que recordemos que este gobierno no compró suficientes reactivos para la vacuna contra la influenza. Se compraron solamente 30 millones y ni siquiera dejaron que los médicos de la iniciativa privada hicieran la vacunación, se les negaron el acceso a la vacuna contra la influenza. Así que felicidades, doctor Herrera. Él es doctor, creo que en administración pública, no es en medicina. Y esto me lleva a lo siguiente. Usted no es científico, doctor. Usted no sabe de vacunas. Usted sabe de números. Y todo apunta a que usted es un técnico calificado, respetado por sus capacidades. Pero de vacunas no sabe, ¿eh? De vacunas no sabe, así que no nos salga
con las explicaciones de que no se compran vacunas de segunda porque no se le dijo vacunas de segunda, se le dijo que la vacuna rusa no ha cumplido con los protocolos. Pero yo no quiero nada más quedarme en mis puntos de vista. El doctor Alejandro Macías fue entrevistado por el periódico El Financiero. La pregunta fue, sin duda la vacuna que más temores genera, la de más dudas, es la Sputnik V, la rusa. ¿Es válida? Muchos países la han rechazado. ¿COFEPRIS la va a aceptar? La respuesta del doctor, el epidemiólogo Alejandro Macías, dice, se ha cuestionado la eficacia, es segura, de acuerdo con lo que sabemos, y habrá que confiar en las autoridades del país. Si se pronuncia a favor y es la decisión del Comité de Moléculas y una COFEPRIS, que es la institución que tenemos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a confiar en ella y vamos a ponernos las vacunas que nos digan y que nos corresponden. Si ellos analizan que la vacuna de Rusia ya se adquirió y se compró y es buena, pues vamos a ponérnosla. Yo me la pondría desde luego, es lo que dice el doctor Alejandro Macías, quien es un prestigiado epidemiólogo. Como ustedes saben, fue el encargado del trabajo con la vacuna de la famosa H1N1 con Felipe Calderón. Pero ayer, Carlos Loret de Mola entrevistó a la doctora Rosa María del Ángel, a quien le preguntó sobre este tema, y escuchen por favor. A ver, hay mucha polémica en torno a la vacuna Sputnik, la rusa. ¿Es confiable? Bueno, hay muchos elementos que nos permiten saber si una vacuna es confiable o no, y generalmente son eventos que tienen que ver con seguridad y con protección. En este caso, nosotros tenemos los resultados, al menos publicados, abiertos, resultados solamente de fase 1 y fase 2 de la vacuna Sputnik. Y estos indicaban que, fase 1 y fase 2, su principal objetivo es evaluar seguridad, y esto se publicó en la revista Lancet en septiembre, en donde indicaban en un estudio realizado en 76 personas, que realmente es un número bajo, de 18 a 60 años, que la vacuna era segura. Pero esos son los únicos resultados que tenemos, al menos publicados. Que eso es, digamos, que la forma en la que los científicos podemos evaluar la efectividad de una vacuna, ¿no? México está a punto de darle el visto bueno, aparentemente sin que se publique la fase 3. ¿Esto es un error, doctor? Pues mire, yo consideraría que lo más adecuado sería tener los resultados de fase 3. Ahora, la adquisición como tal, yo creo que puede hacerse sin tener aún unos estudios de fase 3 completos, sobre todo en estas condiciones. Que realmente esto empezó a ocurrir, el canciller tuvo que hacer negociaciones para tratar de conseguir vacuna de AstraZeneca y de Pfizer, etcétera, a pesar de que no estaban aprobadas, por la necesidad de, digamos, que empezar a hacer cola, ¿no?, para poder conseguir las vacunas. Ahora, para la aplicación, yo creo que sí es muy necesario o que estén publicados los estudios de fase 3, o bien que se entregue un expediente muy completo, al menos con los resultados preliminares de fase 3. Pero yo creo que, la comunidad científica siempre se queda mucho más tranquila cuando hay una... está muy bien que la compren y que la amarren, pero que la empiecen a poner, o que COFEPRIS la autorice sin que se haya publicado la fase 3, sería grave, ¿no, doctora? Pues no es lo más adecuado, y tampoco no es lo usual. Normalmente se requieren estos estudios de fase 3 completos que nos permitan, o al menos bastante avanzados, que permitan saber que la efectividad y la seguridad es buena. Esas son las palabras de la doctora Rosa María del Ángel, entrevistada por Carlos Loret ayer en su noticiario de XCW, Así las Cosas. Bueno, vamos tratando de entendernos. Por esa razón, algunos legisladores, principalmente la senadora Lili Telles, han pedido que se den a conocer los contratos de adquisición de vacunas. Precisamente por eso. A ver, si de veras se logró la compra de vacunas de Pfizer en una cantidad, vamos a suponer, 70 millones, 40 millones, 20 millones, los que hayan sido, a ver, aquí están los contratos y la información que tenga que ser reservada se reserva. Pero aquí están los contratos. Nos costaron tanto dinero y aquí están. Se compraron tantas o se comprometieron tantas con AstraZeneca y está
todavía AstraZeneca, ahorita les voy a dar más información, AstraZeneca todavía trae algún atraso en la evolución de su trabajo, ¿sí? Bueno, se contrataron 77 millones, creo que esa es la cifra. Se contrataron o se acordaron 70 millones de la CanSino, la China canadiense, que todavía no termina la tercera etapa. Se contrataron 24 millones de la Sputnik V. Y, a ver, esos son los compromisos. ¿Cuándo van a llegar? Bueno, van a llegar cuando se apruebe por parte de COFEPRIS, por parte del gobierno, la seguridad y la eficacia, la efectividad de esta vacuna. ¿Cuándo se va a aplicar? ¿Cuándo la van a recibir los mexicanos? Una vez que se tengan todos los protocolos terminados. Así es. Así de claro, así de simple tendría que ser. Por eso la transparencia. Nada les cuesta saber todo esto. Y no es que yo me esté sacando de la manga toda esta secuela que debe tener la información. Se lo presenté antier, se lo presenté ayer y se lo presento hoy nuevamente. Gracias a que mi amigo Lievano Sáenz publicó, difundió más bien dicho en Twitter las palabras que el 11 de agosto, y que lo he escuchado en todos los noticieros, todos lo hemos difundido, las palabras que el 11 de agosto pronunció el subsecretario irresponsable, tal como digo, de la pandemia, López-Gatell, cuando decía esto acerca de la vacuna rusa, la Sputnik V, el 11 de agosto. Y sí, efectivamente nos ha sorprendido, como le sorprendió a la Organización Mundial de la Salud, conocer de la vacuna rusa cuando hasta donde llegaba la información pública mundial no habían llegado hasta la fase 3. Definitivamente, y esto lo quisiera dejar muy claro, no se puede empezar a utilizar una vacuna que no haya terminado satisfactoriamente los estudios de fase 3. No se puede, no se debe, por razones éticas, de bioseguridad, y esto en todos los países es un estándar ético de práctica, de seguridad, etcétera. Entonces, esas son las palabras del subsecretario el pasado 11 de agosto con respecto a esta vacuna. Entonces, entendámonos, esta es la posición del gobierno con respecto a la vacuna rusa. Yo no tengo nada contra la vacuna que están desarrollando los rusos. Me da mucho gusto que lleguemos a tener las suficientes para poder atender las necesidades que tenemos en el país. Pero también habrá que subrayar esta importancia. Les tengo acerca de esto, por ejemplo, esta información. Pfizer, AstraZeneca o la rusa, ¿qué vacuna conviene ponerme? Esa es la pregunta que responden en el periódico El Financiero. Y les daba yo a conocer las declaraciones del doctor Alejandro Macías, quien dice que puede ser la vacuna de Pfizer o de la Moderna, pero la de Pfizer está llegando a cuentagotas. Esto fue lo que dijo el doctor, dice el doctor Macías. Puede ser cualquiera de estas, la Pfizer o la Moderna. La Pfizer está llegando a cuentagotas. Todo lo que necesitas saber sobre esta vacuna. Entonces vamos a ponernos la vacuna que nos toque. No vamos a decir yo no quiero esa porque quiero la de Pfizer. Remarcó que la población debe ver las vacunas como un privilegio y analizar el trabajo de COFEPRIS, que ya ha dado su aval a las inyecciones de AstraZeneca y de Pfizer. Esta es parte de la información que ya más o menos les estaba comentando a este respecto y que nos ayuda a tener elementos de juicio sobre todo esto. Bueno, y voy a comentarles también lo relativo a lo que se está informando de la vacuna de AstraZeneca, que en algunos casos se está diciendo que no está confirmada su eficacia en menores de, dice, solo para menores de 65 años. La vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca solo debe administrarse a personas menores de 65 años de edad, declaró el Comité de Vacunas de Alemania en una actualización de su recomendación sobre la inoculación.
Lo anterior fue determinado ante la falta de datos para recomendar su uso en grupos de mayor edad. México tiene contemplado en su plan de vacunación aplicar esta vacuna, incluso se encuentra ya envasando su primer lote de la fórmula a granel que arribó desde Argentina. Ambos países tienen un acuerdo con AstraZeneca para producir la vacuna y distribuirla en Latinoamérica. Pero es lo que se dice en Alemania, que recomienda poner la vacuna de AstraZeneca solo a menores de 65 años de edad. Entonces tienen ustedes los detalles con respecto a esta información y voy con más comentarios de ustedes que me hacen el favor de acompañarme en la transmisión de hoy y vamos a ellos. Además déjenme ubicarlos. Muy bien. Don Margarito Fajardo Guzmán, muy buenas noches, amigo Naveja. Voy llegando un poco tarde, les mando un saludo a todas mis amigas y mis amigos desde Tonalá, Jalisco, y que pasen buenas noches. Igualmente, María del Carmen Ortega Speitia, con los comentarios que escuché y vi, se dice que López tiene un derrame cerebral, es lo mismo que comentábamos, que no especulemos. Guillermo Romero, buenas noches, comunidad Naveja, saludos. Se recomienda a todos los bots chairos que se sienten en el rancho del Peje a esperar que cumpla alguna de sus promesas. Dice, quédense en casa, lávense las manos, sana distancia, no acudan a ningún espacio cerrado, no reciban visitas. Gracias, doctor. José Sam dice, pero ¿por qué en las mañaneras sí quería informar y hoy no podemos saber de su salud? Juan Armando García dice, maestro, creo que se puede hacer uso del artículo 8º constitucional referente al derecho de petición y deben responder a la solicitud en caso de solicitar información referente a la salud de López Obrador. Es lo que decía Jacqueline Pechard, que esa solicitud se tiene que responder. Mayela Iturriría Alvarado, disfruto mi cena escuchando al señor Naveja. Gracias, provecho. Jaime Gallegos, tiene razón, maestro Naveja, son pensamientos recurrentes negativos que no permiten dejar libre la cabeza para otras ideas, lo cual los conduce a desconfiar de sí mismos y bajar la cabeza ante López Obrador. Héctor Méndez, no se desesperen, ya pronto se va a quebrar. Beatriz Alvarado, no, será otra enfermedad y lo maquillan con COVID, pues no lo sabemos. Maritere Fraga, buenas noches, maestro Naveja y a toda la comunidad, tarde pero aquí estoy, bienvenida siempre. Luzma Libertad dice buenas noches, dice María Hernández, hoy Frena convoca a los estados de Nuevo León y en todos los estados a salirse del pacto fiscal federal, que los impuestos se queden en los estados. Hoy estuvo la caravana en varios estados entregando documentos. Gracias por la información. Gaby González, solito el presidente hace lo suyo, una pandemia pésimamente manejada, sin cubrebocas, miles y miles de muertos, más de 200,000 por COVID-19 a causa de su inoperancia, gobierno denostado por sus mismos resultados. La información es clara y los resultados a la vista, sin vacunas, opacidad. Emma Rivera Medina nos dice buenas noches, también buenas noches. Erika Brul Morales, buenas noches. Comunidad Naveja, ¿cómo es que nos están llamando para ver si nos queremos vacunar? Llaman de Bienestar, ¿qué opinas? Sí, les daba la información que están llamando para hacer un censo y hasta ofrecerles llevarlos, pero pues esto les va a servir para tener una información, pero ahorita no hay vacunas, ¿eh? Ahorita no hay vacunas. Manuel Isea dice, pues no habrá medicamentos, pero ¿qué tal tendremos aguanería? Digo, refinería central y trenecito Chuchumaya. Dice, con respecto al comentario del secretario de Hacienda, si te pica, te aplica. Mayela también nos dice, pues hay muchos rumores, ¿por qué no dicen cómo está? Ese es el tema. Jesús Manuel Harper Tolosa, buenas noches, señor Naveja, dice, comunidad pensante cada día, mucho que analizar, Dios los bendiga igualmente. Ventura Anaí, yo creo que sí es importante porque están anunciando que AstraZeneca no se debe de poner en adultos mayores, es importante la seguridad de la rusa, qué efectividad tendría en ellos. Para mí es importante ya que mis padres son adultos, así es importante. Blanca Núñez García, agosto sí, ya estamos en enero. Bueno, sí, ya estamos en enero, pero no hay información nueva. No hay, en agosto es lo que decía, en septiembre, y la doctora lo estaba diciendo, a ver, para Blanca, que está dándonos este comentario, la doctora decía que el último informe en la revista Lancet fue de septiembre. Desde septiembre a la fecha, escuchan lo que quieren, no se abren. A ver, de septiembre a la fecha ya no se sabe nada con respecto a la vacuna rusa, que insisto, si es buena, pues adelante y que empiece la vacunación, porque entre más rápido tengamos inmunizada a la población, pues más rápido saldremos de esta
pandemia. Oigan, un pequeño receso en todo esto porque qué avergonzados están los culiacanenses, los culichis están apenados con pues es presidente municipal, hay que ponerle el título que ostenta, pero pues bueno, aquí tienen ustedes lo que ha sido la crítica con respecto a este amigo, el señor Estrada, que es el presidente municipal de Culiacán. Hoy el maestro José Antonio Crespo presentó una serie de gráficas del pasado, pero miren, este es el mural que tanta controversia se ha desatado, aquí lo pueden ver, que mandó a hacer el presidente municipal, obviamente de Morena, Jesús Estrada de Culiacán, Sinaloa. Puso en medio de los próceres a Andrés Manuel López Obrador. Aquí tienen ustedes Morelos, Hidalgo, López Obrador, Juárez, Madero, Lázaro Cárdenas. Este es el logotipo que ha usado el gobierno federal. Y bueno, pues a él se le ocurrió allí poner en la presidencia municipal este mural. Pero hay un tuitero muy conocido que se llama Arturo Herrera, igual que el secretario de Hacienda. Y dice que a él no le molesta lo del mural. Y fíjense, dice, por ejemplo, Morelos, ninguno de los dos consiguió la independencia de México. Hidalgo era un megalómano, protagonizó masacres de inocentes y se llamó a sí mismo Alteza Serenísima. Así es el comentario de ese tuitero, yo lo hago con mucho respeto. Juárez intentó vender territorio a Estados Unidos en múltiples ocasiones a cambio de que lo reconocieran como presidente. Madero, su falta de liderazgo y su ingenuidad provocó la sublevación de movimientos armados en su contra. Así va presentándolos. Luego, Lázaro Cárdenas fundó los pilares corporativistas del PRI. De aquí salieron la mayoría de los sindicatos corruptos que aún son un lastre para México. La expropiación petrolera trajo consecuencias económicas negativas para el país, bloqueos económicos y apoyó a la Alemania nazi al venderles petróleo. Y luego, López Obrador, durante la pandemia del COVID-19, fue intransigente, no apoyó a las empresas para que no quebraran, lo que provocó la pérdida de cientos de miles de empleos. No tomó medidas preventivas para evitar contagios masivos en sus 2 años de gestión. Hizo que la economía de México fuera 10% más pequeña. Es lo que dice Arturo Herrera, aquí tienen el tuitero. La verdad es que a mí no me molestó el mural que develaron en Culiacán. Yo creo que López sí merece un lugar junto a esos personajes históricos mal llamados héroes patrios. Aquí está la libertad de expresión, los comentarios que se formulan, y les decía que me encontré algunos otros en Twitter el día hoy durante la búsqueda de información, y dice, por ejemplo, Pascal Beltrán del Río: respecto del mural de Culiacán, esto fue lo que dijo en su momento el PRD, donde militaba López Obrador, sobre la estatua de Fox en Veracruz. Un agravio rendirle culto a un personaje que dejó malas cuentas, aunque haya sido presidente de México. Eso que pensaban los simpatizantes de AMLO sobre la estatua de Fox es lo mismo que piensan otros hoy sobre el mural en el que aparece López Obrador. Esto es lo que publicó la revista Proceso, y nos lo da a conocer hoy Pascal Beltrán del Río, y Jalapa, Veracruz, 11 de diciembre del 2007. Miren, les voy a presentar la imagen para que ustedes la puedan constatar. Aquí está la imagen que publicaba en Proceso. Igual que el 13 de octubre pasado, el Ayuntamiento de Boca del Río, que preside el panista Francisco Gutiérrez de Velasco, en las penumbras de la noche volvió a colocar la estatua de Vicente Fox en reconocimiento a su labor como presidente de México. La decisión del alcalde fue calificada por el líder estatal del PAN, Alejandro Vázquez Cuevas, como un error de fondo debido a la manera en que fue colocada la efigie de Fox, mientras que la diputada local perredista Margarita Guillaumín consideró que se trata de una provocación del edil
esta mañana los vecinos del Boulevard Vicente Fox, ubicado en la principal zona turística del municipio, se despertaron con la sorpresa de que la gigantesca estatua del cuestionado expresidente de la República se encontraba nuevamente en el pedestal construido ex profeso por el ayuntamiento panista. Esto fue en 2007. Aquí habría la salvedad, habría que decir que Fox ya no era presidente, ya no estaba en funciones, ya el presidente era Felipe Calderón, pero como quiera, como dice Pascal, eso pensaban los simpatizantes de López Obrador sobre esta estatua de Fox. ¿Qué es lo que pensarán ahora con este mural? Que repito, a mí me han hecho comentarios ya algunos culiacanenses con la inconformidad de lo que ha sucedido con esta situación. En fin, pues lo dejo tal y como lo he escuchado. Voy a más comentarios de ustedes que me hacen el favor de acompañarme. Dice Ere Velasco: México solo nos tardamos 9 años en vacunarnos, así como vamos, y el Mesías de vacaciones. Rosa García: eso que van a llamar los adultos mayores se puede prestar para que la delincuencia los engañe. Tengan cuidado, tengan mucho cuidado con eso. Tiene mucha razón Rosa. Carmen Alonso: linda noche para todos, comunidad. En este link se habla de las contraindicaciones para aplicar el Sputnik V. Ahí el link lo pone en el chat, ahí lo pueden ver ustedes. Manuel Isea: pues una rusa no me la pongo ni aunque me den una botella de vodka. Ere Velasco: que le hable a Chapito y lo arregle en 15 minutos y quita a Morelos y al resto. Manuel Isea: con respecto al mural, no se puede ser más lamezuelas. Otra vez Ere Velasco dice: pues igual que AMLO mató 155,000 personas por la pandemia. Lorenzo Aguilar: muy buenas noches, señor Naveja, más que excelente cada día en sus muy atinados comentarios y crítica de este pésimo gobierno. Pedro Silva: hey, ya estoy aquí, bienvenido, muchísimas gracias. José Antonio Rosas Balbuena: aunque no les guste, López Obrador, el mejor presidente de México. No, pues si usted lo considera así, está en plena libertad, está usted en su derecho. ¿Se acuerdan que la semana pasada el presidente de la República acusó a Twitter de tener un ejecutivo que es panista, que había sido panista, que incluso había trabajado para el gobierno de Felipe Calderón? Bueno, pues hoy en su programa de imagen, Rodrigo Pacheco entrevistó al director de políticas públicas de Twitter sobre este y otros temas. Hugo Rodríguez, quien es director de políticas públicas para México y Latinoamérica. Esto es lo que le dice a Rodrigo sobre estos polémicos asuntos. Muchas gracias, Rodrigo. Yo creo que el mito principal es asumir que Twitter funciona como funciona un medio tradicional, en el sentido de que hay un editor o un censor de contenido. Y eso no es así. Hay un grupo de personas que revisan la conversación en Twitter y en función de eso toman una decisión. Pero no hay una única persona que tome esta decisión, y por supuesto esto está basado en reglas y procesos, no está basado en la inclinación o particularidad de una persona. Ese es uno de los principales mitos. Y el otro es que únicamente tenemos reglas de contenido, es decir, podemos actuar en tweets que amenazan de muerte a alguien, o de terrorismo, o de filtración de privacidad. También tenemos reglas de plataforma, que esas se aplican no por lo que dices, sino los mecanismos que tienes detrás. Es decir, si tienes una cuenta que tiene muchas cuentas falsas alrededor, si usas los famosos bots para amplificar tu conversación. Yo creo que esos son los principales mitos que hemos visto en Twitter a nivel global y sobre todo en México en los últimos días. Yo creo que una parte fundamental de la discusión, y creo que es difícil de resolver porque las redes sociales son realmente nuevas, por un lado se habla de las redes sociales como redes privadas, digamos, como un club privado, y por otro lado se habla de la función social de las redes sociales. ¿Dónde debemos ubicar exactamente la discusión, Hugo? Yo creo que, Pascal, las redes y Twitter sobre todo es lo que está pasando, y es la conversación, es a donde vamos todos los ciudadanos a expresar qué estamos sintiendo, a por supuesto tener una voz en la vida pública, y eso no quiere decir que por ser un espacio privado no nos compete a todos. Eso es una conversación pública, y eso me permite ahondar en un tema que es: cuando Twitter actúa en contenido,
no lo hace por un fin de castigar a un usuario, sino en mejorar la salud de la conversación. Ese es el objetivo de la moderación de contenidos de cualquier plataforma, es que lo que tú veas ahí te nutra en tu información, pero también te proteja, que no se te vulnere tu privacidad, que no se te amenace de violencia, y ese es el debate que se debe tener. No si, como desafortunadamente a veces vemos, si me está yendo bien en la conversación, si soy popular o no, o si me conviene el punto de vista que se está manejando o no. Eso es simplemente un diálogo democrático que se debe dar, y por supuesto Twitter sirve mucho para darle voz a los representantes electos, pero también para darle voz a quienes se oponen a ciertas medidas que están haciendo. Aquí tienen lo que les respondió Hugo Rodríguez, gerente de políticas públicas para México y Latinoamérica en Twitter, a Pascal Beltrán del Río y a Rodrigo Pacheco en el noticiario de Imagen Informativa Primera Emisión, y que creo que es interesante tener este tipo de respuestas. Como ustedes saben, por ejemplo, el expresidente Donald Trump quedó fuera de Twitter. Les castigaron por lo que implicaban los tweets que estaba lanzando y que eran realmente explosivos y podían provocar problemas internos. El presidente de la República en México se ha quejado de Twitter cuando fue su equipo de comunicación el que empezó a lanzar los bots con todo. Pues, si nosotros, que somos un insignificante medio en donde nos reunimos, una comunidad pequeñita, a comentar, a tratar temas, vean cómo nos vulneran. Imagínense ustedes los grandes medios de comunicación que tratan de atacar al comentarista, al analista, que tiene una repercusión, que tiene una gran fama y que han sido de veras atacados, pero de manera impresionante. Ellos inventaron los bots y dicen, es que ahora otros partidos, sí, pues les enseñaron el camino, y también hay otros que están utilizando ahora bots igualito que lo hizo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que ha sucedido en las redes sociales, y por eso pues hay que también tener criterio frente a toda esta situación que está predominando. Miren, yo esto lo voy a presentar con mucho respeto, nada más para que vean lo que está saliendo en las redes sociales. Esto me lo mandó Rafael Ramírez Lira desde Querétaro. Tómenlo como vacilada, no lo tomen ni a pecho, para que los simpatizantes del presidente no lo tomen en serio. Pero miren, dice: en el Palacio, me siento mal, hagan algo. Le responde la señora: no soy médico. Y, perdón, presidente, soy honesto, no capaz. Es lo que contesta López-Gatell. Repito, tómenlo como vacilada y no lo tomen a pecho, ni que esto es lo que están haciendo. No, nada más es una vacilada, como son los memes y el uso que se les va dando, y nada más. Y miren, para que vean que no solamente nos ocupamos del presidente de la República, vean lo que hizo el tal Van Pipe con Ricardo Anaya. Van Pipe es un extraordinario tuitero, y ya ven que Ricardo Anaya, les presenté yo su comentario de esta semana, que visitó ya a uno de los municipios en su plan de visitar 1000. Bueno, pues vean el trabajo que en manera impecable hizo con las imágenes de Ricardo Anaya, Van Pipe, en Twitter, y que yo lo tomé de YouTube, pero aquí lo tienen. Es un restaurante familiar, la comida suculenta, muy sabrosa, y atractivo. Es un restaurante familiar, la comida suculenta, muy sabrosa, y atractivo. Ahí tienen al presidente de la República, a dos personas que estaban allí, y a Ricardo lo añaden. ¿Cómo lo hacen? Quizás algunas personas se pregunten cómo lo hacen. Bueno, pues Van Pipe, que repito que es un gran tuitero, muy ingenioso, dice: ya está la green screen de Ricardo Anaya comiendo tacos, y ofrece descargarlo desde pantalla verde, y ahí da hasta eso, que explica cómo lo hace, y miren, tan es así que vean cómo algunos ya lo están haciendo, ya están practicando. Miren, vean cómo sacan la misma imagen de Ricardo Anaya comiendo su taco en la rueda de prensa de Claudia Sheinbaum. Sí, es parte de lo que ya la gente va haciendo, y miren, aquí está en otra parte.
des como lo está haciendo. Bueno, pues aquí está. No es simple y sencillamente lo que estamos viendo con respecto a los avances. Y el propio Van Pipe va a revelarnos la pantalla verde en donde está Ricardo Anaya. Déjenme nada más encontrarla. Aquí la tengo en un momento más. Y ustedes van a poder ver que es una pantalla. Un restaurante No familiar. es esta. La comida. Ya me hice yo bolas con todo esto, pero ahorita me arreglo. No crean que es tan complicado. Es el tweet, es que lo que pasa es que subí la pantalla y entonces ya no me quedé en donde aparece realmente el green screen de Ricardo Anaya, que es nada más eso, es solamente una pantalla verde que es como se está proyectando, y aquí la pueden ver ustedes. Así es como aparece. Exactamente. Ahí tienen ustedes la pantalla verde y ahí es donde van sobreponiendo las imágenes. No tiene mayor ciencia, miren. Dije que no tiene mayor ciencia, pues sí tiene su ciencia, porque si tú no tuviera mayor... Ah, no, pero ustedes no estaban viendo, yo era el que estaba viendo, pues se las voy a volver a presentar. Aquí tienen cómo sale la pantalla verde. Y sobre esa pantalla verde se van sobreponiendo las imágenes que ustedes pudieron ver. Donde han visto, ya les he pasado por aquí otros videos de Champ, que es buenísimo, que también los hemos presentado. Bueno, pero eso era para que vean que no solamente con el presidente le presentamos las partes de comentarios y que se van dando con respecto a diferentes temas. Con todos es posible. Esta gráfica también me la hicieron llegar hoy. El COVID atacó al mundo, pero no de manera igual. Les voy a mostrar este gráfico que me hicieron llegar, que es preocupante. El COVID atacó al mundo, pero no todos reaccionaron igual. Japón tiene 126.5 millones de habitantes, 5,000 fallecimientos. México, población 126.2 millones, 150,000 fallecimientos. ¿Cuántos mexicanos más deben perder la vida para que el gobierno corrija el rumbo? Esto, pues siempre lo hemos dicho. México está entre los países que peor manejaron la pandemia y hemos pagado las consecuencias lamentablemente, y pues esto es parte de lo que se puede comentar con respecto a estos temas. Acá tenía yo lo del green screen, por eso no lo encontraba. Bueno, voy a sus comentarios. Gracias por estarme acompañando y por participar en esa transmisión. Conrado Rivera, saludos al programa. Jesús Manuel Harper Tolosa, es una vergüenza el tipo de presidente municipal que tenemos en Culiacán y creo que se quiere reelegir, ni Dios lo quiera. Pues ustedes lo van a decidir. Recuerden que son ustedes. No digan, pero un veto. No, tu voto cuenta. Josefina Martínez, pues con el chapucero, allá no lo atacan, ¿no? Pues está de su lado. Solitario. Aquí estamos del lado de México. Aquí quien nos preocupa es México. AMLO, el mejor presidente de México al tiempo. Bueno, pues qué bueno que usted lo piense así. Poncho Bautista Pérez, solitario. Dice, Estados Unidos lleva 4,000, México lleva 150,000. Lourdes Barragán, al tiempo, jaja, dice, en 2 años destruyó al país. ¿No te has dado cuenta? Abre los ojos. Rafael Dávila, no requiere tiempo, se requieren resultados tangibles, tal y como nos miden a quienes producimos. ¿Te queda claro? Cacabut, le dice Patricia González. Genial, Van Pipe, sí, definitivamente. Dice Octavio Aguilar, desde la gran ciudad Monterrey, saludos señor Naveje, comunidad pensante, el vómito se me ha quitado estos días que no escucho hablar al cacas, que se mejore, pero que ya regrese porque no hace falta. Bueno, miren, para esta persona que nos mencionaba sus comentarios, pues hoy también tengo esta entrevista que Tania Gómez le hizo en Mega Noticias al economista Mario Di Constanzo. Mario Di Constanzo en algún tiempo
fue López Obradorista. Él fue del equipo, es más, fue de aquel equipo cuando era el presidente, el presidente no comprendido, ¿cómo se llamaba? Cuando, según él había ganado la elección de 2006. Después fue diputado por el Partido del Trabajo y realmente es un economista calificado. Estuvo en el equipo de Peña Nieto el sexenio pasado y hoy hace una declaración tronante cuando Tania Gómez le pregunta lo siguiente. El gobierno federal se rehúsa a ofrecer reales apoyos financieros, económicos, pues a las pequeñas y medianas empresas que justamente, como tú bien nos comentas, son los más afectados. Y bueno, estamos viendo, por supuesto, un retroceso. A lo mejor nos dices, en los próximos meses podría haber ahí alguna mejoría, ¿no? Mejoría en cuestión económica, en cuestión de los números. Sin embargo, bueno, ya traemos una cola increíble de la caída, por supuesto, en el Producto Interno Bruto. ¿Se puede interpretar, dirías tú, que este es ya un sexenio perdido en cuestión de crecimiento? Desde luego que sí. Mira, el hecho de haber prácticamente no crecido en el 2019, porque ya teníamos ese problema, la economía de hecho se redujo 0.1%. Si le sumamos la caída de 2020, que va a ser no menos del 9%, pues prácticamente lo que puedes crecer de aquí en adelante, que además no va a ser mucho, pues no va a compensar. Yo creo que es un sexenio ya en términos económicos perdido, sí. Es un sexenio económico que a lo más que podría aspirar quizás es a dejarnos igual que como empezamos, lo cual es un retroceso tremendo en empleo, en ingreso per cápita de las personas y sobre todo se ha creado por pobreza, se ha creado una mayor desigualdad y esto pues genera problemas de inseguridad, problemas de delincuencia también. Entonces ahí vemos, por ejemplo, las escuelas privadas que están prácticamente desesperadas. Se hablan de la desaparición de 20,000 colegios particulares, es decir, hay un retroceso en la educación. Fíjense qué brillantes las declaraciones de Mario Di Constanzo a este respecto y pues aunque no les guste a muchos lo que comentamos, sí este sexenio va a ser muy difícil que arroje los resultados que prometió López Obrador. Él habló de un crecimiento del 4%, ¿no? Si llegara a emparejarse con lo que logró Peña Nieto, Calderón, Fox, de un crecimiento del 2% sería mucho, en promedio, ¿sí? Porque recuerden que la pérdida del año pasado va a ser una caída casi del 9%. Vamos a esperar, mañana hay cifras que nos van a ir dando una idea de cómo se comportó la economía el año pasado. Y pues lo que estamos viendo es que sí, este va a ser un sexenio económicamente perdido. Y más si se extiende más tiempo la pandemia, si se siguen cerrando negocios, se siguen perdiendo fuentes de empleo, va a ser bien complicado para poder remontar la cuesta que estamos sufriendo en el país con esta situación económica ya derivada. Bueno, pues esto es lo que está sucediendo. Bueno, ahora voy con otro tema que creo que es bien relevante que lo comentemos, porque miren, el ejército mexicano es una entidad sumamente respetada, que tiene la característica de que cuando se hacen encuestas, la gente siempre habla bien del ejército como un ente de protección, como un ente que cumple con labores sociales, labores de seguridad. Pero el uso que se le ha dado en los últimos sexenios, y aquí sí incluyó a todos, es una militarización que no es saludable en ninguna sociedad. Menos cuando se llega al extremo que estamos viviendo en este momento. Hay una parte de la mesa de análisis que hizo Carlos Loret en YouTube y que dan sus puntos de vista Jesús Silva Herzog Márquez, Héctor Aguilar Camín, María Amparo Casar y Denise Dresser. Y les tomé esta parte en donde tanto Jesús Silva Herzog Márquez como Aguilar Camín hablan, no pierdan detalle de la importancia que tiene el que nos demos cuenta del peso de estarle dando tanta relevancia, tanto papel protagónico al ejército
en el país. Escuchen, por favor. Hay cosas preocupantes en el gobierno de López Obrador, hay cosas muy preocupantes en el gobierno de López Obrador y hay cosas alarmantes. Lo que me parece alarmante es la militarización. Me parece que la consecuencia histórica de este matrimonio de López Obrador con los militares es terrible. Y es terrible porque no es un asunto que el gobernante que llegue, el presidente que llegue a sucederlo, lo puede echar para atrás, sino que es algo que nos va a acompañar por mucho tiempo. Sabemos lo que cuesta regresar a los militares a los cuarteles, y López Obrador, que había ofrecido eso en campaña, no solamente no los ha regresado a los cuarteles, sino que los ha convertido en los grandes aliados de su gobierno. Me parece francamente muy, muy alarmante lo que estamos viendo, y creo que será... ¿Te preocuparía, Jesús, que esto escalara a nivel que ponga bajo amenaza la democracia, que se atreva a dar pasos más allá todavía en esta connivencia, abrazo a abrazo con el ejército? Mira, yo creo que va en contra de los principios democráticos los espacios del poder civil que se han cedido. No voy a comprar la especulación de que hay detrás una estrategia golpista en López Obrador. No la veo en este momento. Lo que veo es que es contrario a los principios de un régimen democrático el que un gobierno electo le entregue, le obsequie el negocio del aeropuerto a los militares. No solamente que les encargue la construcción, sino que les dice, este es su negocio, a sus aliados uniformados. Me parece gravísimo lo que estamos viendo, y me parece alarmante el silencio que hay en aquellos aliados del gobierno y del proyecto de López Obrador frente a esto que creo que es realmente gravísimo. Héctor, ¿hasta dónde crees que puede llegar esto? Mira, la verdad me ha sorprendido sistemáticamente López Obrador yendo siempre mucho más allá de lo que yo pensaba. Yo no creo que tenga un límite López Obrador para sorprenderme a mí respecto de mis previsiones. Cuando oía pues esta especulación de que podía, digamos, plantearse suspender las elecciones, pues es una especulación. Pero en el horizonte de las cosas de las que me parece capaz el presidente López Obrador, no me parecería impensable. La lógica de lo que está haciendo, apoderándose del ejército, trayéndolo, como dice muy bien Jesús, a los ámbitos del poder civil, entregándoles no solo lo que mencionaste, sino quizá cosas mucho más claves como la seguridad pública, como las aduanas, y además llenándolos de negocios, o sea, corrompiendo a la corporación, a las Fuerzas Armadas. A mí me parece que está en la lógica de un presidente que quiere tener ahí al ejército cerca de él para cualquier decisión grave que él sienta que necesita tomar. Una de ellas podría ser suspender las elecciones, pero no hay otra lógica en ese atraer al ejército, en ese compartir el gobierno con el ejército. No hay otra lógica que la de tenerlo cerca para cualquier emergencia de altísima necesidad, digamos, de fortaleza en el gobierno para imponer una decisión inesperada o que pueda provocar una gigantesca protesta pública. Está en la lógica de lo que está haciendo. No digo que... Esto es parte de lo que comentan, y que yo creo que es bien importante que como ciudadanos tengamos conciencia. Una cosa es el respeto que le tenemos a las Fuerzas Armadas, y otra muy diferente es que se esté militarizando todo el país. Esto costó mucho tiempo poderlo superar, desde la Revolución hasta que Ávila Camacho da la entrada y el fin de los militares en la presidencia de la República, y que en un momento del país pudo regresar. Hay una anécdota que se dice que cuando se estaba dando el movimiento del 68,
el general Marcelino García Barragán, que era el secretario de la Defensa Nacional, le pidió una cita al presidente Díaz Ordaz, y el presidente Díaz Ordaz dio por hecho que iba con el propósito de dar un golpe de Estado, y que tendría que estar él preparado para una respuesta. Y todo lo contrario, el general, que era un hombre de la carta cabal, le dijo: presidente, como soldado, como militar, usted es el jefe de las Fuerzas Armadas, usted determina las acciones a seguir. Pero no siempre se tiene esa calidad, esa actitud tan seria, responsable, como la que tuvo el general García Barragán en 1968, con esto que se platica como una anécdota que se ha presentado. Dice Raúl Enrique de la Cerda Chávez: el peor presidente con el peor gobierno, y sí va a estar en la historia como el sexenio perdido, el peor gobierno en el peor momento. Alicia Esther Gutiérrez López: hoy, por ciertas cuestiones extraordinarias, fui al centro de la Ciudad de México y es muy triste, se convirtió en una ciudad fantasma. Qué pena, un centro tan hermoso, Alicia. Angélica García: muchísimas alarmas, yo veo alarmante la división de los mexicanos. Marisela García: esto está mal, lo prohíbe la Constitución y es corrupción. Vigasi Gasig: López Obrador, el mejor presidente para robar, mentir, destruir, manipular, chachalaquear, transar y fallar. Gracias por sus comentarios. Miren, hoy esta producción que hacen en la Coparmex, es de la Coparmex, vaya a suceder, y voy a dar no. la fuente de información para que la tengan, y que hacen esto que se llama Dices, y que siempre rematan diciendo es neta. Nos revela un personaje que está detrás de las acciones que hace el gobierno federal, el gobierno de López Obrador. Ha estado con López Obrador en muchas movilizaciones, y a mí me parece que esto que está hoy presentando Dices es muy revelador, para que ustedes también tengan esta información, que creo que les va a llamar la atención, como me ocurrió a mí con el señor Gabriel García. El operador electoral favorito de Morena es hoy el encargado de dirigir el ejército de promotores del gobierno denominados servidores de la nación. Gabriel García coordina a los encargados de dispersar los programas sociales, estructura que, según se acusa, también promueve a Morena. Por esa función, el funcionario adscrito a la Secretaría del Bienestar cobra más de 150,000 pesos al mes. Antes de este cargo, Gabriel García fue el secretario nacional de organización de Morena, donde desempeñó múltiples tareas electorales. Dentro de la estructura del partido, también tuvo otros cargos. En la campaña presidencial del 2012 fue el coordinador técnico de la defensa del voto. En la administración 2000-2006 del gobierno de la Ciudad de México tuvo un puesto de primer nivel. En su carrera política, García Hernández también ha estado involucrado en escándalos, incluso de lavado de dinero. El operador electoral, ahora funcionario público, se encarga de los programas del actual gobierno en los que se invierte una millonada. ¿Es neta? Esto lo produce, como les decía, Dices, que es patrocinado por la Coparmex. Y bueno, pues no hay duda, Gabriel García es uno de los hombres más cercanos al presidente de la República, es uno de los personajes clave del primer mandatario, y que por eso que les quise compartir esto que me encontré en lo que preparaba el material para este día. Así que muchísimas gracias a ustedes que están participando. Dice Maru Ramírez: yo votaría por cualquiera que no esté ligado a Morena, según les está respondiendo, y yo normalmente no me meto en esas discusiones que de repente aparecen aquí en la transmisión, porque entonces no me daría tiempo para estar haciendo más tarea. Y miren, hoy la jefa de gobierno hizo el siguiente tuit: hago un llamado a quienes tengan en casa un tanque de oxígeno que ya no utilicen, para que lo devuelvan
y pueda ser utilizado por otra persona que enferme de COVID-19. Seamos solidarios, contacten a la empresa proveedora para devolverlo. Jefa de gobierno, pues no, que no hay este problema, no, que no existe este problema. Es lo primero que se pregunta uno cuando hacen esas declaraciones de que todo está bien, de que todo va caminando adecuadamente. En fin, el tiempo se había terminado. Muchas gracias por haberme acompañado, por el favor de su presencia, por hacer posible esta transmisión, por compartirla. Gracias, aquí estaremos mañana nuevamente 8:30 de la noche, tiempo del centro de México. Por ahora les recuerdo encarecidamente que hay que usar la mascarilla cubriéndose bien nariz y boca. Les recuerdo lavarse las manos con agua y jabón. Tengan cuidado con el gel que utilizan, porque ya ven que en Estados Unidos se reveló que hay varios geles que no utilizan alcohol, sino otro producto que daña los ojos. Así que asegúrense, porque unos que son, según esto, muy baratos, son dañinos para la salud. Tengan mucho cuidado con eso. Mejor lávense las manos con agua y jabón de preferencia. La sana distancia, la distancia social, eso es muy importante para combatir, es lo que tenemos para combatir el COVID-19. Les recuerdo los síntomas: fuertes dolores de cabeza, diarreas, dolores musculares, pérdida del olfato y el gusto o problemas respiratorios. Ante síntomas de esa naturaleza, consulten a su médico. Recuerden lo importante que es vacunar a los niños contra la polio y contra el sarampión. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho, por favor.